tipo de cualquier tipo de información proporcionada en este webinario nunca tiene que ser interpretada como una recomendación e incluso en algunos momentos puede ser que se hable sobre ciertos activos que pueden ser catalogados como complejos para ciertos inversores, ¿de acuerdo? Ya que cualquier tipo de activo que pueda ser negociado en los mercados financieros, sea, por ejemplo, en Admiral con nuestra cuenta de inversión o sea con otro tipo de activos, pues puede ser, bueno, conlleva riesgo, ¿vale? Por lo tanto, se pueden perder fondos. Adicionalmente, sobre Admirals, bueno, al fin y al cabo, esto lo digo todos los días, pero realmente me parece una opción más que interesante, ¿vale? No porque represente en este caso a la entidad, sino también como cliente de Admirals, ya que, pues bueno, además de poder invertir en acciones y en ETFs, tenemos una gran cantidad de instrumentos financieros en diferentes bolsas cotizadas y también en diferentes divisas cotizadas, lo cual, como ya he comentado previamente, puede ser interesante debido a lo que es el ciclo económico que puede hacer que ciertas divisas se aprecien. Pues oye, si tenemos la posibilidad de se aprecien y se deprecien, ¿no? Obviamente, en forma de ciclo. Si tenemos la posibilidad de elegir algún instrumento financiero que sea de una divisa que esté cotizada perdón, de un activo financiero con una divisa cotizada diferente a la nuestra, pues ahí podríamos tener, además de un riesgo secundario, ¿vale? Lo que se llama el riesgo divisa, también, pues bueno, puede ser interesante para estudiar ciertas variables. Este tema lo comenté en un webinario anterior, pero oye, si en algún momento tenéis alguna duda, ya que en todo este año 2025, sobre todo a principios, cuando hubo un gran movimiento del eurodólar, pues vimos como muchísimos clientes, muchísimos inversores eh, generaron, ¿no? ciertas dudas con respecto a lo que es su rendimiento neto, ¿vale? Porque hay que entender que una cosa es el rendimiento bruto, lo que podría ser la apreciación o la depreciación de un activo, pero es que luego posteriormente tenemos, como ya hemos comentado, ¿no? el riesgo divisa y que si nosotros, por ejemplo, en euros trabajamos con activos americanos, pues esa relación del euro dólar nos puede afectar. Pero bueno, de forma adicional, además de todos estos los webinarios que realizamos, también tenemos una gran cantidad de recursos educativos. También, obviamente, desde 1 euro podemos invertir, lo cual nos permite que de forma, pues oye, muy diversificada podemos estar dentro de muchas acciones sin la necesidad, por ejemplo, de estar dentro de un ETF, ¿vale? Es decir, si queremos comprar una gran cantidad de acciones, pues desde 1 euro podemos comprarla, ¿no? De forma fraccionada y sobre todo, lo más importante, algo que a mí me encanta de lo que es nuestra cuenta de inversión, es el plan de autoinversión, ¿vale? El plan Autoinvest, que bueno, ya lo he mencionado en algún webinario, pero bueno, simplemente que desde el capital de la wallet, si nosotros elegimos un time frame, es decir, un horizonte temporal y elegimos un activo, pues oye, de forma directa y de forma automática, ese capital pasaría a lo que es este activo y por lo tanto no necesitamos estar continuamente mirando el mercado, ¿vale? Lo cual para una operativa de medio y largo plazo está muy bien porque así alejamos lo que es ese ruido cortoplacista, ¿no? Que obviamente los mercados, pues en un corto plazo son muy pero que muy aleatorios y conforme aumentamos el horizonte temporal, pues la probabilidad de crecimiento basándonos siempre en rendimientos pasados que, bueno, no garantizan absolutamente nada los rendimientos futuros, pero a priori a mayor horizonte temporal hay, como digo, ¿no? menos ruido y hay mayor coherencia en cuanto a los movimientos del mercado. Perfecto, hoy nos vamos a ir rápidamente, ¿vale? No es que hayamos terminado el webinario, nos vamos a ir rápidamente a los mercados. ¿Por qué? Pues bueno, porque siempre hablamos principalmente sobre lo que es un poco la economía americana y cualquier dato americano, pero sin embargo, a lo largo, bueno, a lo largo de esta madrugada y también a lo largo del día de hoy han ocurrido, pues bueno, dos eventos muy importantes que afectan a otros dos países y obviamente, pues bueno, me gustaría ver rápidamente cómo están comportándose lo que son los mercados a través del formato nuestro de la cuenta de inversión a través de ETFs, que ya sabéis que los ETFs lo que permite es adquirir una cesta de acciones. Esta cesta de acciones siempre va a tener algún tipo de característica común, puede ser a nivel geográfico o a nivel sectorial. Y por ejemplo, lo que voy a hacer ahora mismo es buscar ETFs de ciertos países concretos, ¿vale? Siempre se tienen en mente, bueno, aquí en España, pues obviamente conoceremos más en lo que es el IBEX 35. Está muy de moda también el SP 500, que sería la economía americana. Es también muy interesante la opción del MSCI World, que sería en este caso el índice mundial. Pero bueno, como digo, debido a los dos eventos de gran magnitud que han ocurrido tanto en Japón como en Francia, vamos a echarle un vistacillo a los ETFs de estos países, de estas bolsas, para ver cómo se están comportando, como digo, en este pequeño corto plazo, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido en Japón?
En Japón lo que ha ocurrido ha sido, pues bueno, que por primera vez en la historia hay una primera primer ministro, o una, perdonadme, por primera vez en la historia hay una primera ministro, bueno, no sé, un primer ministro mujer. Y sobre todo, pues, oye, lo que está haciendo, ¿vale? Bueno, está continuando un poquito lo que es el anterior partido político, ¿vale? Que sería en este caso con un sesgo demócrata liberal. Y como vemos en pantalla, bueno, una de las primeras medidas, además de que, pues bueno, Japón siempre, porque Japón ha sido, para que nos hagamos una idea, para entender un poco lo que es la economía japonesa, ¿vale? Seguramente todos aquellos bueno, no solamente personas que llevéis mucho tiempo invirtiendo en los mercados, sino también incluso, pues oye, inversores de otro tipo de activos, también incluso, pues oye, cuando hayáis adquirido algún tipo de hipoteca, os hayan vendido en algún momento intentar comprarla en otra divisa, como por ejemplo el yen japonés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre se ha interpretado que el yen japonés es un activo refugio, ¿verdad? Seguramente me lo podéis confirmar por el chat. Pues bien, lamentablemente, el yen japonés se puede seguir mirando de esa manera, pero debido a la gran cantidad de deuda que tiene este país, pues el yen japonés se ha depreciado enormemente con respecto a otras divisas. Y una de las primeras medidas que quiere tomar esta nueva presidenta del gobierno, la nueva primer ministro, pues es básicamente aumentar la deuda pública, aumentar el gasto público. ¿Vale? Esto de forma sencilla, pues es obviamente que las bolsas se disparan, ¿vale? No quiere decir que siempre ocurra, pero como vemos en el gráfico, la vela diaria del día de hoy, pues obviamente ha dibujado un enorme gap con respecto a la vela anterior. Y como digo, sobre todo impulsada por un aumento del gasto público, ¿vale? Al final son medidas muy estimuladoras de la economía, ¿vale? Que permiten, obviamente, un mayor crecimiento, pero que a la larga, pues obviamente puede hacer que la deuda se dispare, ¿vale? Y Japón es un país que tiene una deuda brutal. Actualmente, bueno, esto es el gráfico diario, si nos metemos en un gráfico semanal, en el ETF, ¿vale? Recalco, esto es el ETF de eShares de Japón. Bueno, pues nos encontramos en subida libre eh, y bueno, la verdad que, como digo, ¿no? El movimiento cortoplacista ha sido demasiado abrupto. La verdad que el mercado sí que estaba dibujando de una manera muy interesante. Permitidme que suba un poquito más el grosor del pincel. Estaba dibujando una estructura bastante sana, ¿no? Una estructura alcista, todo ello desde lo que es el tema de bueno, el día de los aranceles, ¿no? El día de la liberación de Donald Trump, que bueno, como siempre, pues todos los mercados se vieron afectados. Y lo que vemos ahora mismo en pantalla, pues, oye, es una tendencia muy sana, como digo, ¿no? Dibujando siempre máximos ligeramente más altos que los anteriores, pero, pues bueno, tras el anuncio de la nueva primer ministro, con aumento del gasto público, pues el mercado se ha disparado. Vale, esto absolutamente no quiere decir que esté garantizado que el mercado vaya a subir, ¿vale? Esto siempre es muy importante y más sobre todo por una noticia tan importante y tan de alta volatilidad. Es decir, habría que ver, bueno, lo primero de todo, siempre es importante que hagáis vuestro propio análisis, entender que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero sobre todo lo más importante, tener paciencia, ¿no? Ante este tipo de movimientos, si queréis entrar en este tipo de mercados, lo ideal es tener paciencia, ver a dónde el precio puede llegar en forma de retroceso porque oye, ahora mismo en su vida libre y sobre todo viendo cómo el mercado ha dibujado un gap enorme, puede no ser interesante estar dentro de este mercado, ¿vale? Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos en Francia, ¿vale? En Francia todo lo contrario. En Francia lo que ha ocurrido ha sido la dimisión nuevamente del primer ministro francés, en este caso que ha durado únicamente 27 días. Está habiendo una incertidumbre brutal en Francia y bueno, el mercado lo está notando, ¿vale? Sí que es cierto que en Europa lo que estamos viendo es muchísimo rango lateral, lo estamos viendo en otros ETFs de índices europeos, como por ejemplo el DAX, pero en este caso, pues bueno, lo que estamos viendo es que debido a la noticia y debido al aumento de la incertidumbre, pues el mercado está respondiendo con una pequeña bajada. Nuevamente es un mercado que, como vimos, se vio enormemente, vuelve a subir el grosor. Se vio enormemente mermado por lo que es el día de los aranceles.
Y vimos cómo rápidamente el mercado, pues bueno, volvió a dibujar pequeñas estructuras a priori ligeramente alcistas, incluso llegando a superar previos máximos, ¿vale? Nunca en lo que es el ETF de Amundi del CAC 40, nunca ha llegado a superar máximos históricos, pero bueno, como digo, ¿no? Tras la noticia, estamos en gráfico diario, tras la noticia de lo que es la dimisión del primer ministro, nos vemos con una pequeña vela bajista con mucha mecha. Y muy cerca de máximos, ¿vale? Es nuevamente un gráfico que habría que tener en cuenta para ver si, oye, en el caso de querer ser o de querer entrar dentro de este tipo de activos, esperar zonas interesantes, ¿vale? Como anteriores soportes, ¿vale? O incluso soportes un poquito más importantes a priori. O, pues oye, entender en estos próximos días qué es lo que va a suceder, qué partido va a gobernar. ¿Vale? Al final, todo gira un poco lo que son las bolsas en general, suele girar en torno a las decisiones que tomen los principales gobernantes de cada país, ¿no? A nivel de si van a tomar medidas más favorecedoras a lo que es estimular la economía, como ocurre en Japón, o en su defecto van a tomar medidas un poquito más restrictivas, como puede ser aumentar el techo de deuda en ciertos países, ¿vale? Como ha ocurrido, elevar los tipos de interés, que bueno, en este caso, al ser la economía francesa, depende del Banco Central Europeo, no sé, aumentar los impuestos, eso haría que menos personas tuvieran poder adquisitivo para poder invertir, eso podría provocar a priori, ¿vale? Actuando entendiendo el por lógica, podría significar ligeros retrocesos en los mercados, pero como digo, incertidumbre en el día de hoy y bueno, vamos a ver cómo se comporta el mercado, pero bueno, lo dicho, ¿vale? Tenemos estos dos ETFs en Admiral Market por si queréis echarle un vistacillo y sobre todo y lo más importante, además de hacer vuestros propios análisis, si me lo queréis compartir, yo estoy estoy abierto a poder echaros una mano, a poder realizar algún tipo de interpretación un poco más cercana, un análisis un poquito más individual. Siempre, ¿vale? Entendiendo que nunca va a haber ningún tipo de recomendación por mi parte, pero bueno, siempre es interesante, pues oye, si os parece bien, que la entidad, en este caso Admirals, como soporte, como información, pues si os apetece comentar y tener una segunda opinión, por aquí estamos, ¿vale? Siempre spain@admiralmarkets.com o, pues si sabéis el nombre de vuestra persona de contacto y si en este caso soy yo, david.prieto@admiralmarkets.com, siempre podemos hablar, ya sabéis, de tema mercados, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que ha ocurrido en el día de hoy y rápidamente nos vamos a ir a lo que ocurrió el viernes pasado, bueno, en general la semana pasada, pero vamos a meternos en lo que es en primer lugar, el viernes pasado. Dame un segundito que me meto. Estamos a fecha. Bueno, vamos a ver, no, sí, estábamos. Creo que estábamos en su momento, pero bueno. Ya lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Datos laborales en Estados Unidos, non-farm payrolls, uno de los datos más, pero que más importantes a nivel mensual, ¿vale? Que puede, que obviamente aumenta de forma considerable lo que es la volatilidad en el mercado. Dame un segundito. A ver, viernes 3 de octubre. Mm, Debería de estar Estados Unidos en. Que no me ha parecido verlo, por eso que estoy buscando los filtros. Sí, vale, está. Vale. Vale, vamos a ver si debería de salir, obviamente. Viernes 3 de octubre a las 2:30. Vale, no sale. Viernes 3 de octubre. Mm, mm, mm. Vale. Vale, no sé por qué no salía. A ver. Mm. Bueno.
A ver, vamos a ver. Vale. Bueno, los datos laborales de la semana pasada no fueron nuevamente un poquito más peores de lo esperado, ¿vale? En este caso, pues bueno, el cambio de empleo no agrícola ADP, con una previsión de 52.000, hubo incluso un recorte de 32.000 empleos y todavía incluso un dato peor del anterior, ¿vale? Al final es un poco donde nos estamos moviendo. No sé si os acordáis, en los anteriores datos mencionados, pues la verdad que lo que es el crecimiento laboral se ha mermado muchísimo, ¿vale? Desde todo, ya lo vimos en anteriores webinarios, incluso todo el año 2024, tras una revisión, hubo todavía peores datos de los que la agencia laboral de empleo estaba reportando mes a mes y tras una revisión, pues todavía incluso se llegó a ver que el crecimiento laboral está más mermado de lo que se pensaba, ¿vale? Además, de forma adicional, la semana pasada, pues bueno, el PMI manufacturero por parte del ISM, ¿vale? Que es una de las encuestas más importantes y a la vez más fiables para interpretar de forma anticipada el crecimiento económico, vemos cómo, pues, en este caso, sobre todo el manufacturero, continúa nuevamente por debajo de los 50 puntos y esto indica que de forma que de forma consecutiva durante los últimos 7 meses, ¿de acuerdo? Lo que es la economía americana está en ligero, está decreciendo económicamente, ¿vale? Como vemos, estamos ante el dato más elevado de los últimos 7 meses, pero aún así por debajo de los 50 puntos. Esto, como digo, es un dato muy importante, pero que muy, muy, muy importante, porque si nos metemos en esta gráfica, ¿vale? Que es la comparativa del ISM manufacturero con el SP 500, vemos que puede ser un indicador, como digo, anticipado a lo que puede ser lo que es un poco los movimientos del mercado. Y aquí es un poco la relación, ¿de acuerdo? Que esto para mí es muy importante entre la economía real, ¿vale? Y lo que son los mercados financieros. Al final hay muchas variables a tener en cuenta. Obviamente los mercados financieros siempre se suele decir, ¿no? Que se descuenta a futuro, ¿no? Que no es el presente como tal. Y claro, el ISM como indicador anticipado, pues puede mostrar lo que es el movimiento del SP 500 en este caso, por ejemplo, de la economía americana, de forma consecutiva, ¿no? En un corto plazo. Pero sí que es cierto, ¿de acuerdo? Que si vemos en pantalla, eh, y viendo cómo en el gráfico lo que son los datos de la izquierda son los porcentajes del ISM desde un 70% hasta un 40%. Actualmente, como veis, desde principios de 2025 no está por debajo, no está por encima del 50%, lo cual no indica en ningún momento crecimiento. Pues bien, vemos cómo hay una correlación bastante, bastante interesante y, como digo, siendo el ISM en momentos puntuales anticipado a lo que son los movimientos del mercado. ¿Dónde podemos ver principalmente estos ejemplos? Bueno, en primer lugar, desde el 2015 a 2016, ¿vale? Como vemos en este punto, ¿vale? No sé si se me ve el ratón, ¿vale? Pero como vemos en lo que es el año 2016, y esto, bueno, esto es estadística de lo que es un poco lo que es la pizarra de los gobernadores de la Reserva Federal, es decir, es una estadística más que contrastada. Yo en este caso la fuente es isabelnet.com. Como vemos en lo que es el tramo del 2015-2016, bueno, el ISM, ¿vale? Es decir, las encuestas vaticinaron un ligero crecimiento económico y posteriormente el SP 500, ¿vale? De forma, como digo, de forma paulatina a lo que son los datos del ISM, pues también incluso experimentó ciertos movimientos alcistas. Sí que es cierto que, bueno, uno de los ejemplos que vemos aquí más visuales son la época del COVID, que nuevamente el, el, el ISM pues también vaticinó caídas, pero claro, al fin y al cabo, al tratarse de un cisne negro y un evento de tal magnitud, es bastante complicado relacionar en este caso,
estas encuestas y estos datos. Pero sí que es cierto que tras el 2021, como vemos, el ISM incluso está por encima de lo que son los mercados, ¿vale? El ISM vaticinaba crecimiento económico. Sí que es cierto que obviamente cuando estamos en datos muy malos, como ocurrió con el COVID, pues a la mínima, ¿no? De forma porcentual siempre podemos estar por encima y obviamente estamos en un crecimiento económico con respecto a los datos anteriores. Pero a donde quiero llegar es que este es un gráfico muy a tener en cuenta, son datos muy a tener en cuenta que pueden correlacionar, ¿vale? Los movimientos de los mercados financieros, como siempre digo, en base al momento presente, esto no está garantizado, siempre hay que tener un análisis complementario a lo que es, por ejemplo, el mero hecho de que un único indicador esté vaticinando que el mercado puede subir o que puede bajar, pero sí que os animo a que lo tengáis en cuenta y a que veáis si mes a mes el ISM, tanto manufacturero como de servicios, está experimentando datos que marquen crecimientos económicos o decrecimientos económicos, ¿vale? Ahora bien, sí que es cierto que nos encontramos en el mes de octubre, ¿vale? Bueno, ya lo vimos en los meses anteriores, en el mes de septiembre. El mes de septiembre, bueno, por estadística, era un mes negativo, ¿vale? Un mes que bueno, es un mes, en este caso, como veis en pantalla, que de media únicamente un 46% de los meses de septiembre fueron positivos, tratándonos hasta desde el año 1964. Pero finalmente esto es lo de siempre. Estas estadísticas ni mucho menos indican que algo está garantizado, ¿vale? Es algo que me encanta recalcar, pero es la realidad. Es decir, únicamente un patrón, únicamente una estadística, que es algo en lo que los inversores nos tenemos que fijar, no indica que algo va a suceder al 100%. Al final hay que estar centrados siempre en el momento presente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es que el mes de septiembre fue uno de los meses también más interesantes y más positivos pues en este caso, de este año 2025. Y sí que es cierto que las estadísticas son muy interesantes tanto en el mes de octubre como en general en el último trimestre del año, ¿vale? Como vemos en pantalla, pues bueno, la probabilidad de que sean meses positivos son cercanas a un 60%. Esto, nuevamente indico, ¿vale? No indica absolutamente nada, simplemente es una estadística mensual, pero bueno, otra variable más a tener en cuenta a la hora de realizar vuestro propio análisis. Por otro lado, otra estadística más de lo que es el mes de octubre. Nuevamente, ¿de acuerdo? Independientemente del tipo de años, es decir, si es una estadística desde el año 1950, si es una estadística de los últimos 20 años, si es una estadística de los últimos 10 años, o incluso únicamente centrándonos en años postelectorales, por regla general, el mes de octubre es un mes también bastante optimista. Nos encontramos cerca de máximos. Eso es algo también a tener en cuenta para todos los inversores, ya que pues, oye, puede haber ciertas correlaciones. Pero nuevamente, esta estadística por sí sola no garantiza absolutamente nada. Lo ideal es que hagáis vuestros propios análisis. Y como os he comentado con anterioridad, si tenéis alguna duda o queréis realizar una segunda o una tercera opinión, os animo a que os refugiéis en Admiral, ¿vale? En cualquiera de nuestros trabajadores, ¿vale? Y sobre todo, pues bueno, en vuestra persona de contacto, ¿vale? Vamos a echar un rápido vistazo a lo que es el ETF comentado con anterioridad del, de lo que es el SP 500. Vale, vamos a ver a ver si lo podemos buscar de forma rápida. Perfecto. Perfecto, para ver rápidamente en qué estamos, ¿vale? Esto es nuevamente ETF de Vanguard SP 500. ¿Vale? Y como vemos, pues bueno, tras los datos de la semana pasada, los cuales, debido al no crecimiento económico y tampoco al no crecimiento laboral, es decir, a la ralentización en general de la economía estadounidense, si nos metemos además en FedWatch, vemos como el porcentaje de nuevamente una bajada de tipos en la próxima reunión, que será el 29 de octubre, será a finales de este mes, es ya incluso de un 95% la bajada de 25 puntos básicos, ¿vale? Y nuevamente, como digo, estamos en un momento del mercado en el que un dato malo es bueno para el mercado. Quedaros en eso, ¿vale? Porque esto no es fácil, ya que, pues oye, seguramente para aquellos más que llevéis menos tiempo en los mercados financieros, para aquellos que tengáis menos experiencia negociando activos de riesgo como son en general los ETFs o las acciones,
Claro, veis un activo, veis, mejor dicho, una noticia positiva y decís, oye, de lujo, ¿no? La bolsa o la economía, en este caso americana, está creciendo, es bueno, depende. ¿Vale? Como digo, el objetivo a día de hoy para que las bolsas suban o donde más lo que los analistas o lo que los inversores principales más tienen en cuenta es si va a haber estímulos en la economía o se van a tomar medidas restrictivas por parte de la Reserva Federal estadounidense. ¿Vale? Y seguramente hasta final de año nos seguiremos centrando en lo mismo y posiblemente en 2026 será el principal protagonista de los mercados, la decisión de los tipos de interés por parte de la Fed en este caso. Y a día de hoy, cualquier dato malo, ¿vale? Un dato malo laboral, un dato malo de crecimiento económico, y en este caso, un dato bueno, ¿vale? En cuanto a la inflación, lo ideal sería que fuese baja, ¿vale? Eh, para entender que todavía se pueden bajar más los tipos de interés. Una inflación alta, como vimos en uno de los primeros webinarios, y por cierto, si queréis volver a ver estos webinarios, lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, en Admirals Spain, los tenemos disponibles. Como vimos, la parte práctica de lo que es al fin y al cabo una bajada o la decisión de tipo de interés, en este caso una bajada de tipos, es que puede generar inflación, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede haber mayor demanda, hay mayor poder adquisitivo, eh, hay menos ahorradores, ¿vale? Y puede generar, para que os hagáis una idea, como consecuencia final, una mayor inflación, ¿vale? Entonces, bueno, son las dos principales variables a tener en cuenta, crecimiento económico e inflación, y en este caso vuelvo a recalcar, cualquier noticia relacionada con datos malos, datos negativos de crecimiento económico, es en general, ¿de acuerdo? Y de forma lógica, aunque no por ello garantizada, que las bolsas puedan llegar a subir, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería el ETF del SP 500, ¿vale? Obviamente, rendimientos pasados, ¿vale? Lo quiero recalcar, ¿vale? Porque por mucho que haya dibujado y por mucho que esté dibujando estructuras alcistas, eh, como vemos, muy sanas, ¿de acuerdo? Muy tranquilas, subidas, bajadas, subidas, bajadas. Esto es el gráfico diario. No quiere decir absolutamente para nada que los rendimientos continúen con la misma tendencia, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que estamos en una subida libre clara. Actualmente esto sería el máximo del ETF del Vanguard SP 500 y bueno, cuando un activo está en subida libre, pues oye, hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha cautela por si entramos de forma tardía. El primer soporte interesante a tener en cuenta, pues bueno, en el caso del ETF del SP 500 estaremos hablando de los $126, ¿vale? Que como vemos, pues bueno, sería el primer ETF. Perdón, el primer soporte. También hay soportes importantes en esta zona. Bueno, al fin y al cabo, debido a la tendencia tan estructurada, tan sencilla, tan fácil, tan pausada que ha hecho en cuanto a lo que es la tendencia alcista, es decir, no ha generado ningún movimiento abrupto más allá de, por ejemplo, estos movimientos fuertes, ¿no? Tras lo que es la imposición de aranceles, pues bueno, ahí sí que hubo una volatilidad muy, pero que muy elevada. Pero bueno, de los últimos 3 meses, los últimos 4 meses, el mercado realmente lo que está haciendo es una tendencia de forma paulatina, constante, pero sin prisas, como se suele decir. Y ahí es cuando una tendencia alcista realmente es muchas veces incluso puede ser más fuerte, ¿vale? Cuando eh, hace correcciones sanas, poco a poco va superando máximos. Pero bueno, me voy a tener en cuenta estos soportes principales, ¿vale? Como digo, 122,50, 126 en el caso del ETF de Vanguard del SP 500, ¿de acuerdo? Y bueno, como comentamos anteriormente, por el escenario actual, por el escenario de bajada de tipos, por el escenario en el que no estamos absolutamente para nada en una recesión, sino más bien en un enfriamiento de la economía y queremos dar ciertos estímulos, eh, de forma estadística, ¿vale? En este caso la fuente estaríamos hablando Jefferies, Center for Research in Security Prices, ¿vale? Lo que sería la Universidad de Chicago, pues como digo, de forma estadística, en este tipo de escenarios, el Russell 2000, que es el índice de las 2000 Small Caps de Estados Unidos, ¿vale? Es un índice centrado en Small Caps, puede generar retornos, estadísticamente, ¿vale? Puede generar retornos más positivos incluso que
lo que serían las empresas de gran capitalización, como son pues, oye, las principales, ¿no? Tesla, Apple, Nvidia, Alphabet, etcétera. Entonces, bueno, esto obviamente ni mucho menos está garantizado, estadísticas pasadas no garantizan rendimientos a futuro, pero bueno, es algo a tener en cuenta. En Admiral nuevamente también podemos operar este tipo de activos, que, oye, por si os apetece, ¿vale? Ya te digo, la cuenta de inversión tiene una gran cantidad de activos, suele ser para una operativa más de medio y largo plazo, pero oye, también puedes comprar y vender en el mismo día, es decir, ni mucho menos quiere decir que estemos realizando ningún tipo de operativa que tengamos que mantenernos, ¿vale? Al 100% en lo que es en este activo. Es decir, tú puedes comprar y puedes vender cuando quieras, ¿vale? Y bueno, actualmente, pues, bueno, este activo, por ejemplo, el Russell 2000, el ETF, ¿de acuerdo? En este caso de la gestora SPDR, pues bueno, está en 72,42 dólares. Nuevamente es un activo que está la voy a poner en líneas, ¿vale? Porque al final, al ser un activo de baja capitalización, lo que es de forma visual, la gráfica no es muy interesante. Pero bueno, nuevamente entender que estamos en subida libre, que desde los estímulos, bueno, que desde el momento en el que se vaticinaba, ¿no? Que la Reserva Federal estadounidense podía bajar tipos y en base también un poco a las estadísticas anteriormente mencionadas, vemos como el mercado lo que ha hecho ha sido, pues, obviamente experimentar eh, bueno, rendimientos alcistas muy considerables, ¿de acuerdo? Desde nuevamente el día de lo que es la liberación, el día de la imposición de aranceles por parte de Donald Trump a todos los países. Y bueno, este activo, este ETF, es un activo, pues oye, muy interesante, ¿vale? Viendo un poco la, lo que es como he dicho, ¿no? Lo que es la estadística. Es un activo que sí que es cierto que desde, ¿vale? Lo que es el activo en sí, ojo, perdón, el ETF del Russell 2000, lo que está generando, bueno, en Year to Today, ¿de acuerdo? Desde principio de año, desde el 1 de enero, sí que es cierto que lleva un rendimiento de un 0,61% negativo. Y bueno, obviamente al tratarse de 2.000 pequeñas empresas, de 2.000 empresas de baja capitalización, es un índice, es un activo muy, pero que muy diversificado. Para que os hagáis una idea, únicamente las 10 mayores participaciones ponderan un 3,92%, ¿vale? La principal, ¿cuál es? Credo Technology Group Holding, bueno, le sigue Fabrinet, le sigue Bloom Energy, le sigue Kratos. Y lo que me apetece es rápidamente ver un poco estas primeras, ¿vale? Las que tienen una mayor capitalización bursátil, que independientemente no es una gran capitalización bursátil con respecto al total de la capitalización del ETF. Pero bueno, simplemente para tener en cuenta qué es lo que mencionan los principales analistas de Wall Street sobre estas compañías, ya que vais a ver que hay una pequeña disparidad en cuanto a el corto plazo y el largo plazo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque mirad, al final hay que entender que las small caps, ¿vale? El ETF del Russell 2000, o el Russell 2000 en sí, es un ETF que tiene una mayor volatilidad, ¿vale? Al tratarse de empresas de una baja capitalización bursátil. Y por ejemplo, si nos metemos en Credo Technology Group Holding, ¿vale? Que esto ya te digo, estas las tenemos todas en Admirals. Como vemos rápidamente, ¿vale? De momento esta es la única, bueno, no la única, perdonadme. De momento esta es la empresa, o es una de las empresas, que sí que es cierto que tiene un buen recomendación, un buen análisis cortoplacista, ¿de acuerdo? Por parte de los analistas y también una estimación a 12 meses muy interesante de un 13%, ¿vale? Como digo, independientemente de lo que digan los analistas o independientemente de lo que marquen las recomendaciones, lo ideal siempre es hacer vuestros propios análisis. Em, de acuerdo bueno, en general incluso con el precio objetivo más bajo, superior al precio actual. Pero si nos metemos, por ejemplo, y podemos meternos en más empresas, como por ejemplo Fabrinet, ¿vale? Tenemos una recomendación a corto plazo, debido, por ejemplo, a las métricas financieras, debido también un poco a lo que es lo que son los resultados financieros mostrados. Pues bueno, una recomendación de compra, ¿vale? No compra fuerte, pero sí una estimación a 12 meses negativa. Es decir, en un corto plazo, y sobre todo, imagino, por principalmente lo que es ese positivismo ante una bajada de tipos que tienen las small caps, pues bueno, les dan recomendaciones o tienen un consenso
como digo, ¿no? De acuerdo con 7 analistas que ofrecen calificaciones bursátiles a Fahrenheit Dist, en los últimos 3 meses les dan un buen rating, ¿vale? En este caso de compra, pero con un precio objetivo a futuro, en este caso a los próximos 12 meses, bastante, pues bueno, de momento bastante mediocre, ¿no? De un 7% negativo. Lo mismo puede pasar con Bloom Energy, ¿vale? Perdonadme, vale, creo que se ve bien. ¿Vale? Como digo, todas estas empresas las tenemos en Admirals, ¿vale? Bloom Energy Corporation, igual. Recomendación de compra en un corto plazo, métricas clave más o menos buenas, noticias sobre sentimiento del mercado 50-50, pero una puntuación técnica, es decir, una confianza muy bearish, ¿vale? Muy, muy bajista. Incluso con una estimación a 12 meses de un casi 37% negativo, ¿vale? Ahora bien, estamos en una empresa que, como veis en pantalla, está en máximos históricos, pero el hecho de que sea una empresa muy eh, em, que tiene una volatilidad, ¿no? Ante momentos donde el mercado puede ser bajista, ¿de acuerdo? Al final las small caps tienden a tener volatilidades más abruptas, más fuertes, más agresivas que las empresas de alta capitalización, ¿vale? Entonces, pues bueno, de cara un poco a lo que son los próximos 12 meses, puede llegar incluso, hay ciertos analistas que estiman que puede llegar a los $20, lo cual sería prácticamente una bajada casi, casi de un 80%. ¿Vale? Lo cual es una auténtica barbaridad. Hay que tener mucho cuidado con estas empresas, pero oye, para todos aquellos que os interese el riesgo y bueno, que os interese sobre todo, pues bueno, que estadísticamente pueda haber una rentabilidad a corto plazo, como vemos con las recomendaciones, como vemos con las estadísticas de estos activos, pero siempre teniendo en cuenta que a largo plazo las estimaciones no son muy positivas, pues oye, si os interesa, pues os animo a que le echéis un vistacillo en Just ETF a este ETF, ¿vale? Os lo dejo si queréis en el chat. Lo cuelgo. Dame un segundito. Vale, ¿vale? Y este ETF, pues bueno, lo tenéis en Admirals, ¿vale? Además es un ETF cuya política de distribución es de acumulación, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que todos los dividendos que den las empresas se acumulan, se reinvierten. Vale, entonces, bueno, debido también al cierre de la administración del gobierno en Estados Unidos, hay pocos datos macro. Darme un segundito rápido. Festividad también en China. Y bueno, lo más importante, ¿de acuerdo? Es que, pues bueno, las nóminas no agrícolas son esta semana, perdonadme, este viernes. Y bueno, esto va a ser obviamente el dato más importante de lo que es esta semana. A falta de, a falta de que a finales de mes, pues oye, tengamos la reunión nuevamente de la FED. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna duda, no sé si queréis comentar algo. La verdad que hoy el webinar ha sido un poquito más breve, ha sido un poquito más directo. Como digo, hay pocos datos macros. Sí que es cierto que empieza en temporada de resultados, ¿vale? Muy atentos a lo que son las acciones. Y, y bueno, si tenéis alguna duda, comentármela. Os animo a ello. Vale, sí, me comenta Laura que cómo podemos filtrar también de forma adicional lo que son las divisas, en este caso en macroscopio. Vale. A ver, obviamente estamos actualmente en el Russell 2000, ¿vale? Como vemos en pantalla. El Russell 2000, por regla general, bueno, miento, estamos en acciones del Russell 2000, ¿vale? En lo que es la herramienta de Macroscope, únicamente está centrada en acciones, ¿vale? Pero, bueno, en este caso, Bloom Energy Corp, pues obviamente es una de las empresas que componen el Russell 2000. No es
no es que no sea común, es decir, al final un índice como el Russell 2000, pues obviamente es raro que esté, o no hay ninguna empresa que cotice en una divisa que no sea la del dólar americano, ¿vale? Pero lo que sí que podríamos hacer, pues nuevamente en filtros, y aquí podemos buscar, por ejemplo, lo que serían filtrar en empresas que coticen en euros, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, esto puede ser interesante para, bueno, nosotros como inversores europeos, no tener ese riesgo de divisa. Es decir, si si nosotros invertimos en estas empresas, el riesgo de divisa desaparece. Porque al fin y al cabo estas empresas están cotizadas en euros y, que en este caso hay más de 500, ¿vale? 530 para ser exactos. Y obviamente, pues bueno, son empresas que pertenecen a la bolsa española, bolsa americana, bolsa francesa, etcétera. ¿De acuerdo? Em, entonces, con este tipo de empresas, que obviamente no pertenecen absolutamente al Russell 2000, pero podríamos mitigar ese riesgo de divisa que puede hacer que nuestro rendimiento neto sea ligeramente inferior a lo que creíamos, ¿vale? Ya que, como digo, hemos tenido muchos inversores que, oye, han visto cómo sus acciones han ido subiendo, ¿vale? Eh, pero lo que es el rendimiento final incluso ha sido inferior a lo que es la inversión inicial. Es decir, han perdido dinero con respecto a lo que es la inversión inicial, pese a que sus activos están subiendo. Y esto es simplemente por el riesgo de divisa, o la variación en este caso del euro dólar.